Muy buenos días. Gracias a Dios por un domingo más. Estamos a punto de concluir el año. ¿Y cuántos de nosotros podíamos decir con un corazón agradecido que Dios ha estado con nosotros y nos ha sacado adelante en medio de esta situación que se ha presentado durante este año? Por eso hoy podríamos decir que la gloria, la honra y la alabanza es a nuestro Dios. En este día vamos a ver la parábola La señal de Jonás, y esta la vamos a hallar en el libro de Mateo capítulo 12, verso 38 al 42. De hecho, algunas Biblias tienen como título en esta parábola: La generación perversa demanda señal. Pareciera que aquellos que pusieron el título a esta porción de la Escritura y lo que vamos a leer, de una manera profética estaba describiéndose estos tiempos. Vamos a dar lectura en el libro de Mateo capítulo 12, verso 38 al 42. Dice la Escritura de esta manera: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Oremos y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Cristo queremos darte las gracias por esta grande oportunidad que tú nos das de ser permeados a través de tu palabra. Ella, lo creemos, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y que estará penetrando hasta lo más profundo de nuestro corazón, ayudándonos a discernir los pensamientos más profundos de Él. Señor, danos el valor, danos la sabiduría, la revelación y la dirección para poner en práctica tu palabra y de esta manera permanecer libres conforme a tu dicho y conforme al precio que tú pagaste en la cruz para la libertad de hombres y de mujeres, no solamente hoy, para los que ya han decidido por ti, sino los que van a decidir por ti. Gracias, Señor, porque sabemos que cada día tú preparas a los que han de ser salvos, y creemos que esta tu palabra estará penetrando hasta lo más profundo de los corazones, trayendo conversiones genuinas y radicales. A la vez te pedimos, Señor, que con un espíritu de mansedumbre decidimos recibir tu palabra y renunciamos a querer rebajarla, adulterarla o acomodarla a nuestros intereses. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Muy bien, regresemos al verso 38. De hecho, esta parábola también la vamos a ver en el libro de Lucas capítulo 11, verso 29 y 32. Anota la cita para que después puedas ir a esa otra referencia. Y no olvidemos que cada una de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo fueron diseñadas con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Para enseñarnos un valor moral o una verdad espiritual basada en hechos reales. Y que cada parábola de nuestro Señor Jesucristo nos enseña doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es la ley moral de Dios, sus mandamientos,
como a Él le gusta que se hagan las cosas. ¿Qué espera Dios de ti y de mí? No solamente que la guardemos, la atesoremos, le demos el valor que tiene por sí sola, pero que también seamos valientes en ponerla en práctica, porque Él quiere que permanezcamos libres y que vayamos caminando de victoria en victoria. Él está esperando cambios radicales en ti y en mí, para que de esta manera, a través de su palabra, poniéndola por obra y en práctica, veamos los resultados que Él está esperando en nuestras vidas y que nosotros nos afirmemos en fe en su palabra. Muy bien, dice el verso 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos. Ya lo habíamos mencionado, ¿quiénes eran los escribas? Los maestros de la ley, los encargados de destruir al pueblo, porque ellos tenían la tarea de transcribir cada libro que requerían para la instrucción en Dios, el pueblo de Israel. ¿Quiénes eran los fariseos? Pues Dios, en la persona de Jesús, les dio un título y les llamó hipócritas. Incluso les recomendó al pueblo que no hicieran como ellos, sino conforme el mensaje que ellos transmitían. Porque el mensaje de la palabra de Dios es bueno. Muchas veces los mensajeros son los que no ponen en práctica el mensaje. ¿Qué le dijeron a Jesús? Que deseaban ver señal de Él. ¿Cuál es el propósito de querer ver la señal o las señales en Él? ¿Era para qué? Para que ellos creyeran que de verdad venía de parte de Dios. Para este punto, Jesucristo ya había hecho varios milagros. En el caso de Mateo había registrado ya varios de ellos, como lo había hecho Lucas, Marcos y Juan. Y cada uno de ellos habían visto como el pueblo y aún estos hombres llamados escribas y fariseos habían visto estos milagros y estas señales. Solamente querían poner en evidencia al Señor tratando de molestarlo. Incluso hasta se atreven a decirle maestro, cuando ellos no creían en Él, y que solamente ese título lo usaban aquellos que eran sus discípulos y creían en Jesús, no solamente como el Hijo de Dios, sino aquel que había sido enviado por Él para traer libertad al pueblo de Israel. Verso 39 dice que Jesús les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Definitivamente les da el título de su comportamiento y quiénes eran. Era una generación mala y también era adúltera. Para Dios, en la área espiritual, Dios califica como alguien adúltero, alguien que le rinde honor, respeto y adoración a lo creado y no al Creador. Incluso hay otro título en el cual les llama prostitución espiritual. Y que en este caso estos líderes estaban demandando una señal, pero Jesús les responde: pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. El verso 41 describe cuál fue esta señal, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, esto quiere decir 72 horas, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, hablando de cuando Él murió, fue bajado de la cruz y sepultado. Dice 3 días y 3 noches, 72 horas también. Y verso 41 dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Qué había sucedido con los hombres de Nínive y qué les estaba diciendo Jesús a esta generación, como la había calificado mala y adúltera? Que no tenía ni la menor sensibilidad de querer o la menor intención de querer arrepentirse, que a pesar de haber estado escuchando
este mensaje del reino, de las buenas nuevas, en el cual habían sido confrontados para que se arrepintieran, como ya lo hemos visto en algunas otras parábolas, no hicieron caso. Y para esto es importante que vayamos al libro de Jonás, porque si el Señor citó del Antiguo Testamento a Jonás durante la tarea o la comisión que se le dio de ir a Nínive, veamos qué dice la porción de la Escritura en el libro de Jonás, capítulo 1, verso 1. Jonás, capítulo 1, verso 1. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahorita vamos a comentar un poquito más de la historia de Jonás con respecto a esta comisión, pero en estos dos primeros versos el Señor comisiona a Jonás para ir y predicar y hacerle saber a estos hombres y mujeres de Nínive que estaban a punto de ser destruidos. ¿Cuál era el motivo? Había subido su maldad delante del Señor, había llegado al colmo. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y aún el Nuevo Testamento, cuando leemos la historia secular, nos vamos a dar cuenta que las grandes civilizaciones fueron destruidas o su decadencia se llevó a cabo porque su maldad llegó al colmo. Si tú quieres tomar tiempo para ver, no solamente en este caso, a los pobladores de Nínive, que eran parte del imperio asirio, a los babilonios, a los griegos, a los romanos, y que todas estas culturas como los egipcios, su decadencia vino cuando acumularon tanta maldad. Incluso en el libro de Génesis, en los primeros capítulos, nos habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque igualmente había llegado la maldad de ellos, de sus pobladores, a un extremo que ofendía a Dios. Y esto no está muy alejado de lo que hoy estamos viviendo, no solamente en nuestra nación, sino en algunas otras partes del mundo. Y que todo ya está escrito, solamente que nos vamos a dar cuenta cuando venimos a la Escritura y vamos a ver cómo el Señor, a través de sus profetas, como en este caso del profeta Jonás y de nuestro Señor Jesucristo, hablando de esta parábola, y que posteriormente los apóstoles y los demás discípulos estuvieron previniendo, incluso exhortando, hablándoles de la situación que en ese momento estaban viviendo y de las situaciones futuras, y que qué tan difícil iba a ser para aquellos que estuvieran en ese tiempo. Anota el libro de Mateo capítulo 24, donde el Señor Jesucristo habla de las señales de los últimos tiempos, y uno de los versos de ese capítulo menciona que la maldad había llegado a un extremo tan grande porque el amor de muchos se habría enfriado. Y es parte de lo que estamos viviendo. Por eso, si tú llegas a escuchar a algunos otros predicadores, ellos mencionarán que estamos viviendo los últimos tiempos. Nadie sabe el día ni la hora, pero las señales nos están dando dirección o nos están previniendo que el tiempo se acerca. Por eso estas parábolas, como en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ahora también te están hablando a ti y a mí de que tenemos que estar preparados y tener un corazón no solamente preparado, sino un corazón arrepentido, un corazón listo, porque como dice el libro de Proverbios en el capítulo 4, verso 23,
que hay una comisión para ti y para mí, que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque Él estará determinando el rumbo de nuestra vida. Y como esto es personal, tú eres responsable y yo soy responsable, no solamente de obedecer, sino de guardar mi corazón, para que de esta manera no me desvíe del propósito. Vemos también que el libro de Jonás se escribió para poder manifestar que Dios ama a todos los pueblos y desea que se arrepientan. De hecho, es el libro misionero del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que le dice Dios a Jonás? Volvemos a dar la lectura en Jonás capítulo 1, verso 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Recuerda que no solamente eran hechos reales, sino también el Señor lo usa para hablarnos ahora, porque posiblemente a tu alrededor haya gente en la misma situación en la que se hallaba el pueblo de Nínive, gente que su maldad ha llegado al colmo, a la presencia del Señor, y Él está permitiendo que tú, o te está llamando a que te levantes y vayas y les prediques, porque el Señor no desea la muerte del pecador, sino que se arrepienta. Por eso vemos que el libro de Jonás se escribió para poder manifestar que Dios ama a todos los pueblos, Dios ama a todas las personas. Vamos a ver un poquito más adelante el antecedente de este pueblo de Asirio, y que hay mucha información con respecto a su conducta, tanto la Biblia como lo secular lo vamos a hallar. Y te quiero decir que los asirios, que era como se mencionaba los pobladores de Nínive, eran personas crueles, conflictivas, agresivas, y que estaban convencidos de que su misión en la tierra era someter al mundo a su Dios, a rendirle culto al dios Azar. También rendía culto a una diosa llamada Istar. Y si tú buscas la información de estos dioses, te vas a dar cuenta que era totalmente aberrante. También tenían la costumbre de que cuando conquistaban pueblos, abrían a sus mujeres embarazadas del vientre para sacar a los niños y matarlos. Y este tipo de violencia, de insensibilidad en corazones endurecidos, se está viviendo en muchas partes del mundo, y no solamente del mundo, sino también en nuestra nación. Recuerda que si este mensaje hoy está llegando a tu vida y a mi vida, recordemos también lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 9, verso 12. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Cómo se hallaba el pueblo de Nínive? Enfermo. ¿Y qué necesitaba? Sanidad. Cuando tú y yo leemos el pasaje de Mateo capítulo 9, verso 12, en el verso 13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En este pasaje de Mateo capítulo 9, a partir del verso número 9 al 12, la Escritura habla de la salvación o del llamado. ¿De quién? De Mateo, un publicano al servicio del Imperio Romano como cobrador de impuestos. El Señor nos dice que hay una relación entre la enfermedad y el pecado. ¿Qué es? ¿O cuándo se puede decir que una persona está enferma? Cuando está alterada o afectada en su salud, y puede ser física, mental, emocional, espiritual. ¿Qué quiere decir espiritual? Alejados totalmente del Dios verdadero, ir en contra de su voluntad.
Esto es lo que Jesús le decía a estos líderes. Ustedes comparten y predican y enseñan al pueblo quién es Dios, pero están enfermos, están en pecado, están totalmente alejados del verdadero Dios porque no practican lo que dicen. Como alguna otra referencia presente, la Organización Mundial de la Salud define como enfermedad la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas. Fíjate la definición: por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos predecible. De una u otra manera te vas a dar cuenta hacia dónde va la gente y cómo va a concluir. Por eso, el apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 1, quiero leer la traducción del lenguaje actual. Pablo le dice a Timoteo: ¿cómo será todo antes del fin del mundo? Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1 dice así: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, recuerda que estamos leyendo la traducción del lenguaje actual, la gente enfrentará muchas dificultades. ¿Qué estamos enfrentando en este tiempo? Muchas dificultades. Todavía no es el fin, pero se acerca. Y el fin para los hombres y las mujeres sería la segunda venida de Cristo, el juicio final. Y que no vendrá el Señor como la primera ocasión a través de una virgen, y que nacerá siendo un pequeño que tomará su vida en crecimiento hasta llegar a la adultez, sino la Escritura nos dice que vendrá con sus ejércitos y que todo ojo lo verá, porque será visible su visita en las nubes o sobre las nubes, en el cual sus ángeles serán enviados a todo el mundo para llamarnos a su presencia. Ten presente esto para que no seas engañado. Él no va a nacer como un bebé, ni va a aparecerse en alguna otra ciudad. Él va a venir sobre las nubes. Repito de nuevo, debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta interesada solamente en ganar más y más dinero. Fíjate lo que dice el verso 2. Habrá gente tan egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. Lo dijo el Señor, que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Y ahorita en un momento, no solamente en esta porción de la Escritura, sino vamos a ir al libro de Romanos y veremos a qué se refería el Señor. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. No respetarán a ninguna autoridad. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán todo lo contrario. ¿Te das cuenta cómo está describiendo lo que estamos viviendo en estos tiempos? Hay mucha gente que dice tener a Dios en su corazón, incluso se atreven a alabar y bendecir su nombre, pero en la manera en que ellos actúan, en la manera que ellos se comportan y hablan, te darás cuenta o nos daremos cuenta que no aman a Dios, que su corazón está muy lejos de Él. Aunque con sus labios le honren, repito,
su corazón estará alejado de Él, porque solamente hacen lo que les viene en gana. Verso 5, repito, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán todo lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente, porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. ¿Qué está hablando? De la inestabilidad emocional que se está viviendo también en este tiempo. Y no solamente en las mujeres, sino también en los hombres. Esta clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. ¿Qué está diciendo también la Escritura? Que serán gente que estarán estorbando, porque su testimonio no dará fe ni hablará bien de quién es el Dios verdadero. Pero no seguirá así por mucho tiempo. Todos habrán de darse cuenta de que esa gente es, esta palabra está fuertísima, estúpida, como lo eran Janes y Jambres, los magos que estaban en contra de Moisés. ¿A quién se refiere? A estos magos que se enfrentó Moisés cuando fue a Egipto para decirle a Faraón en el libro de Éxodo que dejara ir al pueblo de Dios porque tenían que adorar y bendecir su nombre. Pero el Faraón se opuso a todo ello. Entonces, esto era parte de lo que el Señor Jesús le estaba diciendo en esta parábola de Jonás. No solamente era la señal de permanecer 72 horas sepultado, o las 72 horas que estuvo Jonás en el pez grande y que después fue vomitado, ¿verdad?, en las costas para ir a cumplir con la gran comisión. Cuando tú leas, y te invito a que leas el libro de Jonás, que son solamente 4 capítulos, y tanto el inicio en el Jonás 1 y 2, como Jonás 4, en el último verso, nos da la conclusión de quién es Dios y por qué era este mensaje. Y que de una u otra manera, cuando tú ves esa historia del libro de Jonás, yo entiendo que hay un mensaje para aquellos que hemos reconocido a Jesús como único y suficiente Salvador, y que nuestra tarea principal en esta vida, antes de la venida de Él, es ir y predicar el Evangelio, porque Dios ha tenido misericordia y tiene misericordia de todos los hombres y todas las mujeres, y que nuestra tarea es ir y predicar el Evangelio. De otra manera, muchos nos estamos comportando como se comportó Jonás. ¿Cómo se comportó Jonás? Con desobediencia. De hecho, fue probado. ¿Y qué hizo? Se fue en una nave hacia Tarsis y trajo desgracia en el barco donde él se era trasladado. Él, dándose cuenta de esta situación, le dice a los marineros que las circunstancias previas al naufragio de su barco o a esa tormenta que estaban viviendo era por consecuencia de no haber obedecido. ¿Sabes cuánta gente hoy en día en el reino saben lo que tienen que hacer y saben que han sido llamados por el Señor para una tarea específica dentro del reino y no están cumpliendo su propósito? Algunos piensan que el propósito de haber sido llamados al reino es para poner tropiezo a otros, pero te quiero decir que todos los que hemos sido llamados al reino ha sido para trabajar en la obra del Señor y para edificar su reino en el lugar donde nosotros estemos. Esta es nuestra tarea, y si estamos haciendo lo contrario, nos estamos comportando como Jonás lo hizo. Cuando se le dio una comisión de ir y predicar el Evangelio o el mensaje de que iban a ser destruidos en 40 días esta ciudad, y que cuando ellos escucharon este mensaje, en ellos hubo un arrepentimiento tan sincero que llegó a oídos del rey, y el rey proclamó un ayuno de 40 días para ver si Dios detenía el juicio sobre ellos, y alcanzaron misericordia. Alcanzaron misericordia. Eso es lo que Dios está esperando de ti y en mí, que hablemos, que llevemos las buenas nuevas, porque hay mucha gente en este tiempo que necesita escuchar que Dios es verdadero, y que no solamente debemos tener al Señor en nuestros labios, sino tiene que estar en nuestro corazón para que haya cambios verdaderos. ¿Y cómo sabremos quién tiene al Señor en su corazón? En su manera de hablar, en su manera de actuar, porque el Señor lo dijo: de la abundancia del corazón hablará nuestra boca, porque del tesoro de nuestro corazón sacaremos buenas o malas cosas.
Aprende a escucharte, aprende a observarte, porque de esta manera te darás cuenta que si todavía estás dentro del reino, o a lo mejor nunca has estado o estuviste en el reino. Continuamos. Y quiero que me acompañes en el libro de Romanos, en el capítulo número 1, porque está describiendo este tipo de circunstancias que estamos viviendo. Romanos capítulo 1, en el verso número 18. Este pasaje lo vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente. Está fuerte, pero esto es lo que dice la Escritura. Y la intención de la predicación de la palabra, como en el tiempo de Jonás, era para ser confrontados y hacer cambios en nuestras vidas, no para sentarnos a descansar y no ser incomodados, sino para ser confrontados en nuestras conductas, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, porque Dios busca nuestra salvación y no nuestra destrucción, como en el libro de Jonás. Por eso te digo que no solamente era la referencia de saber cuánto tiempo estuvo Jonás en el pez o cuánto tiempo estuvo el Señor sepultado, sino lo que sucedió durante esta historia en el libro de Jonás, y cómo Jonás no quería y no quiso en sí de buena gana cumplir el propósito, aunque fue y predicó el evangelio, y estos hombres o la ciudad de Nínive se arrepintieron y esperaron el juicio o la misericordia de Dios, y que alcanzaron misericordia, y que después de ellos se enojó Jonás al ver que Dios los había perdonado, y que él mismo dice: yo sabía que tú eras un Dios misericordioso y que no los ibas a destruir, ¿para qué me trajiste? Pues no solamente era para llevar las buenas nuevas, sino para probar la obediencia de Jonás, y aún había otros propósitos más para él en esa ciudad que no se cumplieron. Leamos Romanos capítulo 1, verso 18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Esto es verdadero. Con todo lo que nosotros vemos cada día, con todo lo que vemos en el campo, en el cielo, la luna, el sol, las estrellas, al ver todo esto, tú y yo podríamos dar testimonio de que Dios es real y existe, y que Él hizo todo. Pero nosotros nos hemos negado o hemos negado a Él. Continúa la Escritura diciendo en el verso 21: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Hay una consecuencia cuando negamos a Dios en nuestras vidas. Y hay veces que no necesitamos negarlo con nuestros labios, sino con nuestros hechos. Y esto va a traer a nuestra vida oscuridad y confusión. Por eso, para muchos, le dan una interpretación a su conveniencia a la Escritura, mas sin embargo la Escritura así solo se interpreta. No necesitamos hacer algo más para agradar a Dios, cuando Él aquí en la Escritura nos dice la manera como debe de ser. Verso 22: afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Verso 23: y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a los ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. ¿Te acuerdas que dijo el Señor? Y te dije hace un rato que todo sale del corazón de hombres y mujeres. Está aquí. Por eso es importante que Dios venga, sane, limpie y guíe nuestro corazón.
Si no, vamos a hacer las cosas de una manera equivocada cuando Dios ya estableció los principios de la manera en que el hombre y la mujer deben de vivir. Continuamos y repito el verso 24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta a la relación sexual unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños y conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. ¿Te das cuenta lo que Jesús le estaba diciendo en esta parábola de la señal de Jonás? Y que aún les dice: la generación mala y adúltera demanda señal. Los estaba confrontando no solamente por sus actos, sino en su corazón, en su mente, que estaban haciendo las cosas todo lo contrario a lo que a Dios había dicho. Por eso, cuando vemos los antecedentes, podríamos preguntarnos: ¿quién fue Jonás? Jonás fue hijo de Amitai, como lo dice el primer verso de esta parábola que leímos en el verso 38 de Mateo 12. Jonás significaba sencillo como paloma. ¿Cómo era el corazón de Jonás? Pero en cuanto se le dio esta comisión, no se comportó como sencillo, como una paloma. También nos dice que era hijo de Amitai. ¿Qué significa Amitai? Dios es verdadero, Dios es veraz, Dios es cierto, Dios es claro. Había sido instruido por su padre en la verdad de Dios, y esta es nuestra tarea: instruir a nuestros hijos y a las próximas generaciones. Fue profeta del reino en el norte de Israel durante el reinado de Jeroboam II, en funciones aproximadamente en el año 760 a.C., siendo el único que predicó a los gentiles un mensaje de arrepentimiento y salvación como la misericordia de Dios. Su resistencia explica por qué no deseaba la salvación de Nínive, sino ser testigo de su decadencia, de su destrucción. ¿Y cuántos hoy en día dentro del pueblo de Dios, teniendo la palabra de libertad y de salvación, con sus hechos se empeñan de llevar a otros o querer la destrucción de otros? Conociendo a Dios, Jonás sabía que les mostraría misericordia dando oportunidad a los asirios. ¿Te das cuenta? Yo sé que tú conoces al Dios de las segundas oportunidades. Yo también lo conozco. Y antes que tu interés, antes que mi interés, debe estar el interés de nuestro Dios, de llevar las buenas nuevas, para que les dé una oportunidad más a aquellos que se encuentran enfermos. Acuérdate que la Escritura, y no necesariamente debe ser así, hacía referencia como simbolismo de aquellos que se hallaban en pecado, estaban enfermos. ¿Por qué motivo? Porque no estaban en su espíritu conectados con Dios. En Nínive, lo habíamos mencionado, se rendía culto a los dioses Asur e Istar. ¿Sabes qué significaba Nínive? Madre de los dioses. Si tú te regresas un poquito en la Biblia y vas al libro de Génesis, y dice que Nimrod edificó Babilonia, y Nínive
era parte de esa población de Babilonia y que hoy en día se encuentra al noroeste del actual Irak. Ahí se encuentra en la ciudad de Mosul las ruinas de Nínive. Todo, cuando nosotros vemos la escritura en el presente, vamos a hallar la referencia de dónde se halla este lugar. Las escrituras nos revelan que Jonás era tan patriota que se comportó muy selectivo. No seas tan selectivo ya. Y rehusó cumplir la misión partiendo hacia Tarsis. ¿Sabes a qué distancia se hallaba Tarsis de Nínive? A 6,000 kilómetros casi. ¿Te das cuenta qué distancia tan grande estaba? Todo por no querer cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuántos están fuera de la voluntad de Dios en otros lugares creyendo que ahí van a cumplir la voluntad de Dios? Pero te quiero decir que Dios ha puesto el lugar a donde tú tienes que estar, así como lo ha hecho conmigo. Y lo dice el Salmo 139, versos 7 al 12. Vayamos ahí rápidamente. Salmo 139, versos 7 al 12. Jamás podría escaparme de tu espíritu y jamás podría huir de tu presencia. Nueva traducción viviente. Si subo al cielo, allí estás tú. ¿Quién? Dios. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana y si habito junto a los océanos más lejanos, allí estás tú. Aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedir la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día y la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. No hay lugar donde nos podamos esconder de nuestro Dios. No sé en qué pensaba Jonás para pensar que siguiéndose a 6,000 kilómetros de distancia podía apartarse del propósito de la voluntad de Dios. Te quiero decir que ya no huyas y cumple tu propósito en el lugar donde Dios te ha establecido. Eso es lo que Él espera de ti y de mí, que seamos obedientes. Recuerda que el amor de Dios se revela a Jonás en la oración de los marineros y en el arrepentimiento de Nínive. Si quieres anotar las citas, en Jonás capítulo 1, verso 14 y en Jonás capítulo 3, verso 1 a 10. Una vez más, Dios mostrándole a Jonás su misericordia y su fidelidad. Quiero concluir. La historia de Jonás dice mucho acerca del corazón de Dios y la misión del pueblo escogido, hablando de ti y de mí. Dios desea mostrar misericordia y extender su perdón a todos los pueblos. Esto quiere decir a todas las personas. ¿Sabes cuál fue el tema central del libro de Jonás? La compasión de Dios por todos los hombres. Y esto era lo que en la parábola de la señal de Jonás, en los labios de nuestro Señor Jesucristo, Él estaba diciendo a los escribas y a los fariseos: ustedes no han tenido ni mostrado la compasión que proviene de mí. Y para esto voy a concluir con la cita de Jonás capítulo 4, verso 11 de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Y ahí concluye este libro, diciéndole Dios esto a Jonás. ¿Qué les estaba diciendo el Señor Jesús a estos escribas y fariseos a través de esta parábola? ¿Que no tendríamos que tener ustedes y yo misericordia sobre todo el pueblo de Israel y las generaciones futuras que han estado viviendo en oscuridad espiritual? Lo mismo que sucedía en este tiempo está pasando ahora. ¿A quién era dirigido este mensaje? Al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿A quién está dirigido este mensaje hoy? Al pueblo de Dios. Tenemos que salir de la oscuridad espiritual, cuando no fuimos llamados a vivir en ella, sino fuimos llamados a vivir en su luz admirable, en el reino de su amado Hijo, de nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos perdones si no hemos comprendido, entendido no solamente el mensaje, sino nuestro llamado al reino. Señor, hay muchos hombres y mujeres
que están viviendo en oscuridad espiritual y necesitan escuchar el mensaje de la salvación, el mensaje de la cruz que trae libertad. Tú pagaste el precio de la salvación de la humanidad en la cruz al derramar hasta la última gota de tu sangre. Y tú nos sigues exhortando, animando y consolando a que reconozcamos nuestras faltas, nuestros pecados, y que te pidamos perdón, y de esta manera cumplamos nuestro propósito profético por el cual hemos sido llamados al reino. Yo te invito hoy a ti, a que nos unamos, que doblemos nuestra rodilla y que reconozcamos delante de Dios nuestros pecados, y que le pidamos a Él dirección y sabiduría si no se nos ha olvidado pasado. ¿Cuál es nuestro propósito en el reino? Tú tienes un propósito, y tenlo por seguro que no es juzgar a tu prójimo. Tenlo por seguro que no es mentir, robar, adulterar, engañar o faltarle el respeto a tus padres. Y menos usar el nombre de Dios en vano. Menos cambiar la adoración a Dios por lo creado. Revisa los 10 mandamientos en el libro de Éxodo 20 y Deuteronomio 5 y 6, y te vas a dar cuenta que esta es la base bíblica para tu vida y para mi vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.